Aquí. Bueno, recién vamos a mostrar imágenes de lo que es la ciudad, que es un verdadero caos con esta marcha de organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda que están contra el Fondo Monetario Internacional, pero más allá del motivo, es un desastre el corte que han realizado. ¿Ustedes presentaron un proyecto? Sí, eso en lo que es la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ramiro Marra, que es el jefe del bloque de la Libertad de Avance en la legislatura, presentó un proyecto para que no haya piquetes. A ver, el tema es el siguiente. Vos tenés distintas dimensiones del problema de los piquetes. El primer punto es, nosotros desde la perspectiva liberal, nosotros tenemos una visión sobre el tema de los derechos negativos. Es decir, vos no podés agredir a otra persona. Es decir, vos podés expresarte, pero sin agredir a otra persona. Vos acá lo que estás haciendo es violentar el derecho de transitar. De hecho, es un derecho amparado por la Constitución. Y estas personas lo que están haciendo es, con su reclamo, lo que están haciendo es violentar tu derecho de transitar. Primer punto. Es decir, con lo cual, digamos, o sea, está en contra, digamos, de nuestra perspectiva filosófica y está en contra, no en contra de la manifestación, sino la metodología. ¿Sí? El segundo punto está en contra de lo constitucional, porque, digamos, está violentando tu derecho a transitar. Exacto. El problema no es manifestarse, sino es el corte permanente, ¿no? Además. Exactamente. Eso tiene después atrás una arista en lo económico. La inconsistencia del reclamo, porque, digo, estos reclamos siempre también terminan haciendo ¿qué? Reclamando por más planes, o sea, por más gasto público. Ahora, el problema es, ¿cómo se financia el gasto público? Digamos, ¿lo financian quién? Los que trabajan. Ahora sucede que si vos no dejás llegar a las personas a su trabajo, no tienen la productividad que corresponde, por lo tanto, digo, tienen menos ingresos, por lo tanto hay para pagar menos impuestos y esta gente pretende más, lo cual es inconsistente desde el punto de vista económico. Y después hay una cuestión del tema de seguridad, que es lo que te mencioné de lo que presentó Ramiro, digo, para que estas situaciones no se den durante lo que es de lunes a sábados, que es cuando justamente está la gente trabajando. O sea, vos no, digamos, o sea, ya bastante tenés con tener que lidiar con esta macroeconomía horrorosa, digamos, que nos brinda la Argentina hace por lo menos 70 años, sino que además, o sea, tenés que, digamos, gente que te destruye valor porque no te deja trabajar. O sea, es un disparate. Pero vos fíjate, si vos quisieras controlar el tema de los piquetes, porque el proyecto de Ramiro que tiene una dimensión local, porque tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, él es legislador. Ahora, a nivel nacional es una cuestión que tendría que encarar el Ejecutivo como un problema de inseguridad directamente. Y lo primero que tendrías que hacer, ¿sabes qué es? Cortarle el financiamiento a tipos como Grabois, a tipos como Pérsico, a tipos como el Chino Navarro. Tendrías que sacarles a ellos los planes. ¿Y sabes a quién se los tendrías que dar? A los intendentes, para que no se te vengan acá a la ciudad. Se terminó el problema. ¿Me comprendés? Sí, ahora, está claro lo que vos planteás, pero Javier, por otro lado, estamos viendo un crecimiento enorme de organizaciones sociales y de fondos públicos destinados cada vez más gente. Yo quería preguntarte económicamente, tu mirada de economista, digamos, ¿qué pasó en la Argentina de estos 20 años? Primero fue la pobreza y entonces llegaron los planes para ayudar a la gente, porque el dato objetivo es, tenemos más de 40% de pobres y a la vez fuimos cada año aumentando, ¿no?, la cantidad de ayuda social. Entonces, está perfecto. ¿Es una consecuencia de la pobreza la ayuda social o es al revés? Es que, mira, es brillante lo que estás planteando, Franco. Hay una conferencia de Jesús Huerta de Soto, que es uno de los anarcocapitalistas más importantes del mundo, y dice, mira, los planes contra el desempleo generan desempleo. Los planes contra el hambre generan más hambre. Los planes, digamos, no sé, contra lo que vos quieras que genere el Estado genera más de esa miseria, por decirlo de alguna manera. El punto que vos estás tomando, y yo ahora digo, voy a contestar la raíz del problema. Esto yo lo planteé cuando fue el debate para, digamos, que se hizo en este canal, lo que yo definí el modelo como el modelo de la casta. El modelo de la casta dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, ¿sabes cuál es el problema con eso? Que es inconsistente. Porque, dado que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Pero sucede que entonces vos tenés necesidades infinitas y tenés recursos escasos. Por lo tanto, digamos, o sea, no vas a poder pagar todo eso. Ese modelo, si vos querés, eso lo que generó fue un creciente gasto público, con la consecuente aumento de la presión fiscal,
A veces se financió con endeudamiento. Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia, o sea, moderna, o sea, ya lo pasamos a Ecuador. Lo financiamos con emisión monetaria, le quitamos 13-0 a la moneda, le podríamos quitar 2 más, o sea, estamos frente a un desastre monetario enorme. Por lo tanto, ese modelo genera esta pobreza, porque fíjate esto que es muy importante. Cuando vos tomás desde el inicio del siglo XX hasta hoy, Argentina tuvo 17 crisis. 15 tienen origen fiscal. Y desde la mitad de siglo para adelante, la mitad del tiempo estamos en recesión. Eso hizo que de ser el país más rico del mundo, ¿sí?, estemos al tipo de cambio oficial, o sea, el dólar Mickey Mouse, en el 70 y algo, y al paralelo abajo de 130 o 130. Entonces, en el ranking de PBI per cápita mundial. Es decir, es un modelo de empobrecimiento cuya contrapartida, ¿qué es? Que ves subir la cantidad de pobres e indigentes. No sé si va a estar de acuerdo con esto, pero parte de por qué les fue muy bien en las elecciones a ustedes es porque hay mucha calentura en la gente con la dirigencia política. Mucha calentura. Creo que parte de eso tiene que ver con lo que estamos viendo ahora en imágenes, ¿no? Es decir, el kirchnerismo financiando partidos, organizaciones sociales que provocan este Solo caos. el kirchnerismo. Por eso, y la ciudad de Buenos Aires que queda Mira desierta, para otro no hace lado. nada. No hay un policía, no hay una autoridad política que salga a hablar, no sé, ministro de seguridad. No, bueno, digo, el qué sé yo, jefe de gobierno tiene transporte. una excelente relación con Grabois. No, pero digo, que es más parte, allá de la digamos, relación de lo que, política digamos, que tenga, digo. No, bueno, hoy pero, no hay o nadie sea, de la ciudad diciendo, vamos a ordenar de esta manera, vamos a solucionar esto de esta forma, vamos a... No sé, están ausentes, desaparecen del mapa. Entonces digo, parte del enojo de la gente, y creo que un sector los votó a ustedes creyendo que están muy enojados con los dos sectores políticos de la Argentina y apareció... Fíjate que de cada cosa yo además no solo te hago el diagnóstico y la crítica, sino que además te propongo la solución. O sea, yo ya te dije, digamos, cortar el sistema de incentivos, cortarle la guita a Grabois, cortarle la guita a Pérsico, cortarle la guita, digamos, al Chino Navarro, o sea, sacarlos de adentro de las estructuras ministeriales y esa plata, en lugar de, digamos, fomentar esto, porque vos lo que estás haciendo es fomentar esto, es desincentivarlos y que, digamos, o sea, ¿cuáles ahí tienen problemas en los distintos lugares? Bueno, que el intendente resuelva el problema cuerpo a cuerpo. O sea, y eso además le daría más independencia, pero el problema es que no quieren arreglar el problema. Algunos son socios del problema. Javier, yo quiero sumar a Sofía Terrible porque tiene algunos datos de economía que tienen que ver, hoy se conoció, Sofía, datos sobre el estado de las reservas, ¿no?, del Banco Central en la Argentina. Queríamos un poco que nos des ese dato y que le preguntes a Javier Milei sobre ese tema. Hace un tiempo, Franco, que se viene poniendo la lupa sobre las reservas, ¿no? Y lo que tiene que ver con las reservas netas. Básicamente son las reservas brutas, que sabemos que son el total de reservas que tiene el Banco Central, más o menos en el terreno de los 37.000 millones, restándoles encajes, swaps, toda una serie de activos que en realidad no se deberían poder utilizar o tienen algún costo para utilizar, llegás al verdadero poder de fuego del Banco Central. Bueno, hay varias consultoras que hoy hablan de reservas netas en terreno negativo y obviamente esto es una especie de problema, capaz no hoy, pero sí a futuro cercano, ¿no?, para el Banco Central, sobre todo en febrero, con un mes muy complicado en el que no están ingresando tantos dólares porque no están los dólares de la soja aún, ¿no?, que llegan a partir de marzo. Hoy se vieron novedades que tienen que ver con lo que pasó con importaciones. Se cerró el grifo con una medida pararancelaria, ¿no?, que terminó afectando a varias empresas. Milei, yo le quería preguntar, ¿vamos a seguir viendo estas medidas? Digamos, ¿van a seguir ajustando el cepo de a gotitas, de a puchitos? Porque, digamos, hay un tema de aquí en adelante con las reservas. Exactamente, hay un problema grave. Si vos, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés tipo de cambio flexible, no necesitarías tener reserva, porque el tipo de cambio flexible no vas a intervenir nunca y dejás que el dólar se exprese libremente. Lotes, claro, totalmente. Exactamente. Ahora, no es el caso de Argentina. Argentina controla el tipo de cambio y de hecho lo controla de una manera tan salvaje que la brecha excede el 100%. Clarísimo. O sea, prohíbe comprar dólares a cualquiera e incluso importar porque no tiene cómo pagar esos dólares. Bien, exacto. Ahora entonces vamos a... Porque la pregunta que hizo Sofía está perfecta, ¿sí? Pero además,
por lo que tienen en términos de implicancias dinámicas. Porque no es solamente la situación corta, sino la situación dinámica, que es peor todavía. A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno hace déficit fiscal. Cuando vos haces déficit fiscal y no tenés financiamiento, ¿con qué lo financiás? Con emisión monetaria. Cuando vos emitís dinero, lo que va a pasar es que como ese dinero no lo quiere nadie, el poder adquisitivo del dinero va a caer, porque crece la oferta y cae la demanda en Argentina. Entonces, Clarísimo. ¿cuál es el punto? El poder adquisitivo del dinero cae. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Al tener que todos los precios expresados en unidades monetarias suben, los activos financieros suben primero, entonces el dólar sube primero. Entonces vos tenés presión sobre el dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el gobierno no lo quiere arreglar liberando el tipo de cambio, ¿qué hace? Devalúa sin tocar el tipo de cambio. ¿Cómo se hace eso? Metiendo controles. Pensá que hoy tenemos una montaña de controles que hace que el monte Everest parezca un monte pigmeo. ¿Ok? Entonces, digo, ahora, ¿cuál es el problema de esto? Porque, digo, ese es el problema, digamos, si vos querés la foto, pero más grave es la película. ¿Por qué? Porque vos tenés un exceso de demanda de dólares, ¿no? Digo, ¿quién no querría comprar a 100 y algo? Sí. No, todos quieren. Sí. O sea, ahora el problema es quién te lo vende, ni el propio Banco Central te lo vende. Está pasando, Javier, Sofía, algo muy grave, por ejemplo, con los autos, que como no hay autos, justamente porque no se puede importar, porque no hay dólares, los pocos que están quedando ya no te lo venden al dólar oficial. Obvio. Dicen, me quedan 3 autos, te lo vendo al dólar blue. Aumentos Entonces, por arriba de quiere decir la que estamos inflación. teniendo precios de dólar blue, no de dólar oficial, como dijo Martín Guzmán, el Claro. ministro de Economía, Sí, que no bueno. importa y si te dan blue, el que no auto, importa el perdón, blue. si te dan el auto, Sí, te porque dan hoy el hay auto. demoras de un año también para recibir Una autos. cosa de Claro, pero si me permitís, Franco, quiero volver al tema dinámico porque esto es muy importante. ¿Qué significa que yo tengo un exceso de demanda de dólares en el mercado de cambio? Significa que tengo un exceso de oferta en el resto de la economía. ¿Qué significa eso, digamos, o sea, hablando mal impronto? Mira, implica que, por ejemplo, en el mercado de bonos la tasa de interés está por las nubes. ¿Cuánto está el riesgo país argentino? Fíjate esto, ¿cuánto rinde? A ver, ¿cómo ves la situación de riesgo de Ucrania frente a la amenaza de una invasión rusa. sí. invasión rusa, una potencia nuclear? Es complicado, ¿no? Muy complicado. Bueno, tiene una tasa de interés del 9,6%, o sea, tiene un riesgo país de 800. Argentina tiene una tasa de 30, tiene más de 2.800 de riesgo país en la punta corta. O sea, está claro que entonces tenemos un problema con la tasa de interés. ¿Esa tasa de interés qué hace? Que a vos se te destruya la inversión. Eso implica, sí, un exceso de oferta en el mercado de bienes que va a implicar que se te cae el nivel de actividad, porque no el rebote, el gato muerto que estamos esperando, ¿sí? Sino crecimiento de verdad. En términos de PBI per cápita estamos cada vez más pobres. Entonces, ¿qué pasa? Eso produce una caída del empleo, una caída del salario real, un aumento de pobres, un aumento de indigentes. Entonces, esa situación, si vos seguís como estás ahora, que implica seguir alimentando la emisión de dinero, ¿cuál es el problema? Que cada vez necesitas más controles. Entonces, Claro, no faltan dólares, sobran pesos, ¿no? Exactamente, ese es el punto central. Entonces, ¿cómo lo tratan de corregir? No devalúan, o sea, en términos de tocar el precio, de dejar fluir el precio del dólar, sino que lo hacen metiendo los controles. Pero ¿cuál es el problema de los controles? Que te resiente la actividad, que te aumentan los pobres, que te aumentan los indigentes. Pero si devalúan, Javier, ¿no suben los precios? Y ese es el riesgo, digamos, que tiene el gobierno de una hiperinflación. Decir, mira, si nosotros dejamos correr el tipo de cambio, en vez del al dólar oficial, hoy a 108, 109, a 180... ¿Cómo resiste la economía? A ver, vamos por partes. Hay un montón de economías del mundo, la gran mayoría, digamos, devalúan, digo, y no tienen un problema inflacionario. El problema inflacionario no es que eso es falso, lo que sostienen econochantas como Guzmán, que son el tipo de cambio, lo que determina el nivel de precios. Eso es mentira. En realidad, cuando vos generás el exceso de oferta de dinero, digamos, eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga y todos los precios expresados en pesos suben. El dólar es un bien más de la economía. Claro. O sea, Entendí, sí. exacto. sí. Entonces el problema es que vos, o sea, durante el 2020 emitiste 8 puntos del PBI. ¿Entendés? O sea, duplicaste la base monetaria y sin demanda de dinero. Entonces metiste más controles y ahora sigue el déficit fiscal y seguís emitiendo. Entonces, el verdadero déficit de Argentina está, cuando metés el del Banco Central, está en torno a los 8 puntos del PBI. Mira, las grandes crisis de Argentina, ejemplo, el Rodrigazo en el 75 durante el gobierno de Isabel Perón, porque todo hay que recordárselo a algunos, porque parece que se olvidan, digamos, de las fechas. Ahí
estalló el Rodrigazo con 14% de déficit fiscal en términos de PBI. Después te estalló la tablita cambiaria en el 82. Vos eras chico, digamos, o sea, porque yo tengo algunos años más que vos. Había un señor que se llamaba Lorenzo Sigodi y dijo, el que apuesta al dólar pierde. Bueno, cuando un político te dice que si apostar al dólar pierde, andá y compra. Tenía 11 puntos de déficit fiscal. La crisis de Alfonsín estalló con 8. La convertibilidad con 7. Imagínate que estamos con 8, o sea, estamos en zona de riesgo. O sea, en cualquier momento esto estalla. Y esto es muy interesante porque vos el desequilibrio monetario que tenés hoy, o sea, los pesos que sobran en la calle, es mucho peor que el que tenías en el Rodrigazo. Pero ¿sabés cuál es el problema, Franco? Que estás arrancando con un nivel de pobres 10 veces más alto. Tremendo. Lo que está diciendo Javier, esto de 7, 8, está hablando de 8, 7 puntos del PBI. Gasto del PBI. Digo, para aclarar, para que nadie se pierda la explicación. Es decir, que tenemos el mismo gasto desorbitado de los momentos de las mayores crisis que vivió Argentina. Tenemos niveles de déficit fiscal propios de las grandes crisis argentinas. Exacto. ¿Milei? Sí, claro. Le sumo una pregunta. ¿Qué opina del mapa que estuvo circulando hoy con la segmentación de tarifas, los barrios señalados? ¿Cómo lo vio a ese mapa? Sinceramente no lo vi. La segmentación. Vio que eran con los barrios determinados. Para barrios ricos, Recoleta, suba de precios. Núñez. Para los barrios... segmentación de clase tarifas. media baja, no. A ver, yo digo, lo que sí puedo decir es cómo se arregla el problema de tarifas. A ver, este gobierno, digamos, tiene la característica de hacer populismo, o sea, obviamente, rifa el capital, y, digamos, con la guita ajena, digamos, tiene un nivel de generosidad enorme. Dentro de esas víctimas están las empresas reguladas. ¿Y qué es lo que hacen? Le pisan las tarifas. O sea, ahora, ¿cuál es el problema con eso? Eso genera... Ahí está el mapa. Está el mapa. Los barrios rojos son, ¿no, Sofi? Los que aumentarían los precios. Claro, un puntito en Caballito, 6 manzanas ahí, chiquitito. Sí, es rarísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo que piso las tarifas y tengo inflación, ¿cuál es el problema? Porque también es parte de esta mala interpretación de la inflación, de creer que la inflación viene dada por los costos. O sea, ¿sabes cuál es el problema, Franco? Que si admiten que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un crecimiento de la oferta de dinero por encima de la demanda, que puede además caer, que digo, peor todavía, ¿sabe dónde está la responsabilidad? En el gobierno. Claro. Ahora, si vos decís que la culpa de la inflación de los costos es la culpa de los sindicalistas, de las empresas, de los trabajadores... Pero ¿cómo se resuelve el tema tarifa, que es un tema enorme de subsidios que hoy tiene? Bien, por eso vos, y eso apunta casi ya a 3 puntos el PBI. O sea, es un problema grande. Enorme. Entonces, en ese contexto, lo que yo propongo para terminar con este problema es recalibrar la ecuación económica financiera de las empresas. ¿Por qué? Porque vos tenés que arreglar este problema, pero vos no le podés romper la cabeza a la gente con las tarifas. Claro, no podés aumentar un 500%. Exacto. O sea, que fue el método Aranguren, fue todo por el precio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo le puedo duplicar los ingresos a las empresas sin tocarte un solo peso de tu bolsillo. ¿Cómo? Vos decís, mirá, agarremos una factura... con todos los impuestos la que mitad tiene. de ese impuesto. La mitad de ese impuesto. Eliminarle los impuestos a las ganancias reinvertidas, o sea, y con lo cual además fomentás la inversión. Es decir, y todo podés permitirle una payout, o sea, un mayor pago de dividendos. Claro. ¿Sí? Y eso que haría que valgan más las compañías. Es decir, que aquello que genera la empresa vale más que sus costos. Y eso que genera, no solo que todo y el remanente manda esa presión, todo el impacto sobre las personas es mucho menor, ¿sí? Vos arreglás el problema de las empresas y vuelven a tener incentivos a invertir. ¿Y quién tiene que pagar el costo? El verdadero enemigo de la gente. El Estado, el gobierno, los políticos. Vamos a ponerle a Javier Milei la frase de Santiago Cafiero, del jefe de gabinete de la Nación. El presidente está en Barbados, como ustedes saben, como venimos contando en Todo Noticias, con esta mirada que a veces tiene el gobierno de, parece que estuviera en otro planeta, ¿no? De decir cosas como que en el mundo se despertó un interés por escuchar a Alberto Fernández, dice, yo dije jefe de gabinete, perdón, el canciller, ahora Santiago Cafiero, que dice, en el mundo se despertó un interés por escuchar a Alberto Fernández, digamos que dicen cosas sin sustento. Nosotros mostramos aquí en Tele Central en Glasgow, cuando fue el momento en el que habló Alberto Fernández, estaba vacía la sala, pero no había
nadie escuchando. Lo mismo pasó, ahí está, la cumbre climática, lo mismo pasó en la Asamblea General de Naciones Unidas. No había nadie sentado escuchando a Alberto Fernández, pero la sensación es que, bueno, el gobierno quiere vender una historia que encima ya nadie compra. De hecho, perdieron las elecciones el año pasado, ¿no? Yo voy a hacer un punto, digamos, por favor, aviso. Viene una ironía. Viste que ahora hay que aclarar Hay que todo. Que claramente, digamos, o sea, la frase de Santiago Cafiero podría ser cierto por la cantidad de estupideces que hace el presidente argentino. Es decir, despierte interés el comportamiento del presidente argentino porque no para de hacer estupideces. A ver qué va a decir ahora. Entonces, claro, a ver, ir a ponerse de rodillas frente a los chinos, ¿sí? Ir a hablar mal de Estados Unidos en una gira en el exterior, después de que le piden asistencia a los Estados Unidos para que le viabilice el acuerdo con el fondo. A ver, es una regla diplomática. Pero claro que es no una regla. hablar de otro país mal cuando estás en el exterior, ¿no? Después, decirle a Putin que tiene la puerta abierta, que Argentina sea la puerta de América Latina para Rusia. O sea, de vuelta, la idea del Foro de San Pablo, la Unión Soviética Latinoamericana, no se olviden nunca de eso. Es más, después el tema de la ruta de la seda, digo, eso ya lo pasamos con Néstor Kirchner, ¿se acuerdan, no? Digo, que gritaba los 20.000 millones de dólares. O sea, bien. Y después, a ver, la ponderación sobre el Partido Comunista y lo más irritante de todas las estupideces que hace a nivel internacional, digamos, este gobierno, va y le rinde honores a un asesino, a un criminal como Mao, que mató a 78 millones de seres humanos. Es el máximo genocida de la historia. Entonces, a nadie le puede entrar en la cabeza cómo alguien puede ser tan imbécil de ir a ponerse de rodillas y pasarle la gorra a un país criminal como China. Yo esto lo dije antes de la campaña. Dije, yo no hago trato con comunistas. Yo no hago trato con gente que tiene esclavizada gente. ¿Sí? Porque ese modelo donde se aplicó, que tanto veneran, fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinaron a 150 millones de seres humanos. Entonces, digamos, ¿cómo, digamos, o sea, pretende ir hacia ahí? Es decir, es alocado, es decir, es el modelo de Venezuela, es el modelo de Cuba, es el modelo de Nicaragua, es el modelo de Corea del Norte. Es decir, es una locura, es el modelo, digamos, no solo que vas a destruir la economía, nos van a llevar puesta la libertad, Franco. Es muy grave. Pasan cosas en la Argentina todo el tiempo y no parece que no pasara nada, que a nadie le impactara, ¿no? Este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, pongamos unos segundos al embajador Vaca Narvaja y a la comitiva argentina con esta frase... Gravísimo. Elogiando, digo, no se puede dejar pasar esto, porque elogia a un partido único, ¿no? Elogia al Partido Comunista. Lo tenemos para ponerse al aire, así lo compartimos con Javier Milei, probablemente algunos de ustedes lo vieron. Escúchalo. Es tremendo, ¿no? Lo que dice. A ver, sin el Partido Comunista no existiría esta nueva China, ¿no? Le dice... Un partido único. Y, digamos, un partido que si vos te oponés, si te va bien, te meten preso. Es decir, digamos, o lo que te pasaba en la época de la Unión Soviética. Si tenías suerte, te mandaban a Siberia, si no, te mataban o te hacían una lobotomía. ¿No? O sea, ese es el modelo al que tanto añora, es el modelo que tanto quieren. Es decir, es gravísimo, es tremendo, o sea, porque no solo el desastre que implica para lo que es... O sea, esto en China no podría estar pasando. Claro. Esta charla que estamos... O sea... Críticas, entrevistas... Exacto, digamos, yo salgo a la calle y automáticamente me meten preso y me torturan y, digamos, en el mejor de los casos me mandan a un lugar a hacer trabajo forzado, si no me matan. Por eso el embajador argentino no puede elogiar eso, ¿no? Pero ¿sabés lo que pasa? Que a este gobierno le gusta eso.
Sí, pero no lo aplica acá. No es que lo aplica. Por eso digo, Más no o podemos menos, permitir que lo elogie. Más o menos, ¿eh? ¿Vos alguna vez escuchaste porque yo, digamos, terminé dando el salto a la política? No. ¿Por qué creí que se agotó la batalla cultural? Porque, por ejemplo, el asesor en medios, que es de ese momento, que tenía Alberto Fernández, ahora diputado de la Nación, el señor Leandro Santoro, iba por los lugares pidiendo que se me censure y que no se me deje hablar, y que no se deje lugar a los liberales. No lo sabía, no lo sabía. Bueno, digo, cosa que también, digamos, durante el gobierno de Alfonsín también pasó, ¿eh? Ojo, ¿eh?